Capítulo 10. Coloso. La apasionada declaración logró captar la atención de los presentes, incluyendo a la familia Kaminari. Al principio, algunos pensaron que era solo un niño fanfarroneando, pero al ver a un joven con expresión de seguridad, los adultos se suavizaron con sonrisas divertidas. En una sociedad como esta, la gente solía ser muy indulgente con la audacia de los jóvenes. Si un adulto hubiera hecho la misma declaración, podría haber sido recibido con burla o incluso con sarcasmo. Pero cuando un adolescente lo decía, se interpretaba como una señal de energía y brío. Después de todo, ¿no era ese el tipo de atmósfera que una sociedad saludable y moderna debería cultivar? Por supuesto, cualquiera con un poco de sentido común podría ver que las palabras del chico eran imprudentes, incluso peligrosas. Idealmente, alguien habría intervenido para advertirle, pero nadie lo hizo. Tetsu. El padre del niño, un hombre corpulento con el pelo corto, se levantó de repente y le propinó un fuerte golpe en la cabeza. El joven gritó, agarrándose la cabeza de dolor mientras su padre lo regañaba. No te dejes llevar. Te lo digo ahora mismo. No andes hablando de cosas que no entiendes. La voz de su padre era severa. Recuerda, si alguna vez te encuentras cara a cara con el asesino de héroes, date la vuelta y corre. Usa tu don para escapar y no mires atrás hasta que estés entre la multitud. Sí, era responsabilidad de los padres enseñar estas lecciones. Los tutores eran responsables de arraigar a sus hijos en la realidad, y cualquier adulto con una educación adecuada lo entendía. ¿Pero por qué?, protestó el chico, sin dejar de frotarse la cabeza dolorida. Ya me aceptaron en el curso de héroes de la preparatoria UA. Y con mi don, nadie podrá hacerme daño. Estaba furioso por dentro, pensando que si no hubiera sido por su padre, habría usado su don para defenderse. Si hubiera usado mi don, no habrías podido asestarme ningún golpe. Su contundente respuesta atrajo rápidamente la atención de otros clientes e incluso de algunos camareros. El curso de héroes de la preparatoria UA era conocido por formar a los mejores futuros héroes profesionales, y saber que este chico ya había entrado fue una noticia impresionante. En Japón, muchos estudiantes solicitaban ingreso a la UA, pero menos de 40 aprobaban los exámenes de admisión para el curso de héroes cada año. Con solo 2 clases, la clase A y la clase B, compuestas por unos 20 estudiantes cada una, era un programa altamente selectivo. Claro que la UA no era la única preparatoria con un programa de héroes, pero era la indiscutible mejor opción. La razón era simple. Casi la mitad de todos los héroes profesionales que alguna vez se habían clasificado entre los 10 mejores eran exalumnos de la UA. La escuela se había ganado su reputación paso a paso gracias a sus excelentes resultados. Sentarse. La voz del padre del niño era ronca, pero llena del orgullo paternal, atemperado por la cautela. Como soldado retirado, sabía cómo el exceso de confianza podía conducir al desastre. Había visto suficiente para saber que si su hijo no controlaba su arrogancia, podría causar daños irreparables en el futuro. No empieces a presumir solo porque aprobaste el examen escrito. El examen práctico aún está por venir. A ver si te destacas antes de empezar a hablar por hablar. El chico, cuyo don lo hacía tan directo como su personalidad, simplemente sonrió. El examen escrito fue lo más difícil para mí, y ya lo aprobé. El examen práctico será pan comido. Sin duda entraré en la clase A. Luego añadió para sí mismo. Aunque acabe en la clase B, no me dejaré vencer. Para entonces, los comensales de los alrededores habían vuelto a sus comidas y conversaciones. Ver a un padre y a su hijo discutir, aunque al principio fuera divertido, no tenía mucho interés. En ese momento, el padre de Kaminari, que había estado observando en silencio, dejó su vaso de agua, se secó la boca con una servilleta y se dirigió a la otra mesa. Disculpe, ¿puedo presentarme? El padre del niño se giró hacia el padre de Kaminari, con aspecto algo confundido. Escuchó mientras el padre de Kaminari continuaba. Es solo que oí a tu hijo mencionar el examen práctico de la UA. Mi hijo también lo va a presentar, así que pensé que sería bueno que se conocieran de antemano. Ya sabes, por si acaso pueden ayudarse mutuamente cuando llegue el momento. El padre de Kaminari era un hombre de negocios de pies a cabeza, y no veía ningún inconveniente en ayudar a su hijo a conectar. En su opinión, no había inconveniente en que Kaminari se hiciera amigo de alguien que podría ser un futuro compañero de clase. Claro, el chico podría no aprobar el examen práctico, pero si lo hacía, genial.
Si no, no pasaba nada. Lo importante era aprovechar cada oportunidad para crear vínculos. Y si alguien cuestionaba si Kaminari aprobaría, su padre no quería ni oírlo. Confiaba en las habilidades de su hijo, y punto. Ah, ¿sí? ¡Qué casualidad! El padre del niño parecía genuinamente interesado, mirando a Kaminari, quien también lo observaba. ¿Tú también harás el examen? Cuando el chico se dio cuenta de que había otro aspirante a héroe en la sala, sus ojos se iluminaron de emoción. Me llamo Tetsu. Soy de la preparatoria Anohana. Anunció con entusiasmo. Kaminari Denki, de la preparatoria Tanibori. Kaminari respondió con naturalidad. Luego preguntó, intrigado por la confianza previa de Tetsu. Pareces bastante seguro de tu don. ¿Te importa si te pregunto cuál es? Viviendo en un mundo lleno de dones extraordinarios, Kaminari había desarrollado una fascinación por aprender sobre diferentes poderes. Desafortunadamente, la mayoría de los dones que había encontrado hasta entonces eran cosas mundanas o poco prácticas, como cambiar el color de los pelos de la nariz o alterar la forma de las pupilas. Aunque ligeramente interesantes, no alcanzaban las habilidades sobrehumanas que esperaba ver, algo así como los poderes de los X-Men. Así que, cuando Tetsu habló con tanta convicción, la curiosidad de Kaminari se despertó de verdad. Estaba ansioso por descubrir qué tipo de don podía darle a este chico tanta confianza. Por supuesto, su pregunta también tenía algo de estrategia. El examen práctico no implicaba equipos, así que todos competían entre sí. Cualquier información que Kaminari pudiera recopilar sobre un posible rival sería útil. Sin embargo, parecía que ni Tetsu ni su padre habían captado ese subtexto. En ese sentido, padre e hijo eran muy parecidos. Directos y confiados. Jejeje, mi don es increíble. Declaró Tetsu con orgullo, sin notar la sutil indagación en la pregunta de Kaminari. Se llama acero. Puedo convertir todo mi cuerpo en metal, lo que me da una fuerza y una resistencia increíbles. Es como tener el escudo y la lanza más fuertes juntos. ¿Tu cuerpo se convierte en acero? Kaminari abrió los ojos de par en par al encontrar por fin un don que parecía realmente impresionante. Instintivamente, soltó lo primero que se le ocurrió. Coloso. Igual que Coloso. Capítulo 11. Trueno, Acero y Saitama. Coloso. Cuando Kaminari dijo esto, ambas familias se quedaron desconcertadas por un momento. Pero al considerar el apodo, enseguida se dieron cuenta de lo apropiado que era para Tetsu. Sobre todo el propio Tetsu, quien se puso de pie de un salto, casi tirando su silla, y gritó. ¡Genial! Su rostro se iluminó de emoción. Ese nombre es genial, ¿verdad? Estaba eufórico. A pesar de no haber aprobado el examen de héroe y de estar lejos de ser un héroe profesional, esos pensamientos no se le cruzaron por la cabeza. Confiaba en que estaba destinado a triunfar, y eso le bastaba por ahora. Justo cuando Tetsu estaba a punto de hablar de nuevo, una voz tranquila lo interrumpió. Joven, este es un lugar público. Si vas a gritar, hazlo afuera. Tetsu se giró y vio a un hombre calvo de su misma estatura, vestido con ropa de trabajo sencilla. Al fijarse en la etiqueta que decía gerente de la tienda, Tetsu ató cabos rápidamente. Inmediatamente inclinó la cabeza en señal de disculpa, primero ante el gerente y luego ante los demás clientes que se habían sorprendido. Aunque tenía una personalidad tosca y directa, no le faltaban modales, algo que le inculcó su padre, un soldado retirado. Al ver que era simplemente un muchacho joven que se estaba emocionando demasiado, los clientes aceptaron sus disculpas sin mucho alboroto. Kaminari, sentado cerca, no pudo evitar sentirse un poco extraño. Era como si Saitama de One Punch Man estuviera a solo unos metros de distancia. El parecido era asombroso, hasta en la expresión inexpresiva. Era surrealista ver a alguien que se parecía tanto a un personaje famoso en la vida real. El gerente calvo de la tienda, satisfecho con la disculpa de Tetsu, simplemente asintió y se marchó, dejando que Tetsu regresara tímidamente a su asiento. Jeje, me dejé llevar un poco. En serio, me encanta el nombre, Coloso. Cuando me convierta en un héroe profesional, ¿podré usarlo? Preguntó Tetsu, con los ojos llenos de esperanza y anticipación. Kaminari no dudó. Por supuesto. Adelante, úsalo.
Después de todo, intercambiar un nombre genial por la buena voluntad de un futuro héroe de piel de acero parecía un intercambio justo. Genial, exclamó Tetsu, apretando los puños como un niño al que le acaban de dar el mejor regalo. A partir de ahora, eres mi compañero, Kaminari. Si alguien se mete contigo en la UA, te protegeré, declaró con valentía. Kaminari frunció el ceño al mirar a sus padres, quienes reprimieron la risa con las manos. Reprimiendo una sonrisa, asintió levemente a Tetsu y dijo: cuento contigo entonces. Déjamelo a mí. Tetsu se golpeó el pecho en respuesta, su lealtad era inconfundible. Pero a medida que la conversación continuaba, la curiosidad de Kaminari crecía. Se preguntaba si su don, basado en el rayo, tendría algún efecto en la transformación de acero de Tetsu. También se preguntaba cómo se comparaba con sus compañeros en general. Ese momento, su entrenamiento había sido en solitario, practicando solo en el Parque Omiya. Aunque había desarrollado algunas técnicas que le convenían, nunca las había probado contra un oponente real. Su única experiencia de combate fue usar su don en una sesión improvisada de electroterapia con un anciano como primeros auxilios, lo cual distaba mucho de ser una pelea real. Esta falta de experiencia práctica le pesaba, sobre todo con el examen práctico acercándose. Era como si un artista marcial que solo había practicado en un dojo se viera de repente inmerso en una pelea real. Los errores eran inevitables. Necesitaba a alguien con quien entrenar, alguien lo suficientemente fuerte como para manejar sus habilidades sin resultar gravemente herido. Y por lo que veía, Tetsu podría ser el compañero de práctica perfecto. O, en la mente de Kaminari, el compañero de sparring ideal. En cuanto la idea le vino a la cabeza, Kaminari fijó la mirada en Tetsu con renovado interés. Originalmente, había planeado tomárselo con calma antes del examen, pero ahora sentía una repentina necesidad de adquirir experiencia práctica. Aunque la experiencia era un concepto abstracto, su impacto en la efectividad en el combate era muy real. Kaminari lo sabía bien por las innumerables historias shonen que había consumido a lo largo de los años. Por cierto, ¿qué tipo de don tienes?, preguntó Tetsu de repente, dominado por la curiosidad. No le daba tantas vueltas a las cosas como a Kaminari. Simplemente seguía el curso natural de la conversación. Después de todo, él había compartido su propio don, así que era justo que Kaminari hiciera lo mismo. Era la clase de honestidad directa que se esperaría de un quinceañero que aún no se había endurecido por el mundo. Tengo un don de tipo rayo llamado electrificación. Me permite generar y liberar electricidad de mi cuerpo, explicó Kaminari con claridad. Dado que había decidido hacerse amigo de Tetsu, no había razón para guardar secretos. La sinceridad era la base de cualquier amistad. ¿Electrificación? ¡Qué bien suena!, dijo Tetsu, con su entusiasmo tan evidente como siempre. Pero sus siguientes palabras vinieron con la franqueza típica de su personalidad. Pero no se me ocurre ningún héroe famoso de tipo rayo ahora mismo. Papá, ¿conoces alguno? La pregunta hizo que ambos padres se detuvieran a pensar. El padre de Kaminari se devanó los sesos, pero no recordaba ningún héroe profesional destacado basado en rayos en Japón. No puedo decir que sí, admitió el padre de Kaminari. Fue cuidadoso con sus palabras, prefiriendo decirlo él mismo antes que dejar que el padre de Tetsu se arriesgara a ofender a Kaminari. Después de todo, Kaminari era solo un adolescente, y el ego de los jóvenes podía ser frágil. Sin embargo, a Kaminari no le importó tanto. Se tomó la respuesta con calma, encogiéndose de hombros levemente. Bueno, eso significa que seré el primero. Me convertiré en el mejor héroe de tipo rayo en el futuro. La confianza en sus ojos era inconfundible, irradiaba con la misma intensidad que su don. ¿Por qué iba a minimizar su ambición? No había necesidad de falsa modestia. Bien dicho. Ese es el espíritu, hijo. El padre de Kaminari vitoreó, con un orgullo inconfundible. La madre de Kaminari también sonreía, con el corazón henchido de admiración. Para ella, su hijo siempre había sido increíble, pero después de ver su actuación en solitario, se había convertido en su mayor fan. Esa es la actitud que debe tener un joven héroe. El padre de Tetsu asintió, impresionado por la inquebrantable confianza en sí mismo de Kaminari. Él y su hijo encontraron refrescante la actitud segura del chico, un marcado contraste con los tímidos que no soportaban. En ese momento, Kaminari sacó su teléfono.
Intercambiemos información de contacto. Así podremos mantenernos en contacto. Claro. Asintió Tetsutetsu con entusiasmo. En cuanto intercambiaron los números, Kaminari hizo una sugerencia inesperada. Por cierto, ¿qué tal si nos reunimos mañana en el Parque Oniya? Tetsutetsu parpadeó sorprendido. ¿Parque Oniya? ¿Por qué ahí? Los cerezos ni siquiera han florecido, ¿verdad? Kaminari simplemente sonrió. Digamos que tengo algo en mente. Sin inmutarse por la críptica respuesta, Tetsutetsu juntó las manos y declaró. Trato hecho. Nos vemos mañana en la entrada del parque. Capítulo 12. Testigos. 8:55 Kaminari, eres demasiado lento. En la entrada del Parque Oniya, Tetsutetsu permanecía impaciente con una camiseta blanca y jeans, su tono casi acusatorio mientras Kaminari se acercaba. Kaminari miró su reloj, uno de Pikachu, por supuesto, y volvió a mirar a Tetsutetsu, desconcertado. ¿Qué quieres decir? No llego tarde. Quedamos en vernos a las 9. Kaminari había dormido un poco más esa mañana, disfrutando de una noche de descanso completo, algo poco común tras la emoción de la barbacoa de la noche anterior. No tenía prisa. Al fin y al cabo, el parque estaba a un corto paseo. Según su reloj, era puntual. Eran las 8:55, 5 minutos antes. Pero Tetsutetsu no lo toleraba. Llegar puntual no es suficiente. Le sermoneó, con una voz inesperadamente seria. Siempre deberías intentar llegar al menos 10 minutos antes. Media hora, si es posible. Nunca se sabe qué puede pasar en el camino. Kaminari se quedó un poco desconcertado. Para alguien que parecía tan rudo, Tetsutetsu tenía un sentido del tiempo sorprendentemente estricto. Esta inesperada seriedad añadió una nueva dimensión a la percepción que Kaminari tenía de él, profundizando su aprecio por el carácter del chico. Quizás valía la pena mantener a este tipo después de todo. Un usuario de Gon con una personalidad directa, disciplina y principios sólidos podría ser un aliado confiable. Alguien con quien contar para que te cubra las espaldas. Bueno, eso es justo lo que me enseñó mi papá. Añadió Tetsutetsu, rascándose la cabeza tímidamente. Cierto. Kaminari lo miró con indiferencia y luego se rió entre dientes. Si no hubieras dicho eso último, habrías sonado mucho más genial. Espera, ¿en serio? Tetsutetsu se tocó el pelo de punta instintivamente y luego rió con torpeza. Entonces haz como si no hubiera dicho eso. Kaminari puso los ojos en blanco y negó con la cabeza con una sonrisa, pasando junto a Tetsutetsu y dirigiéndose al parque. Vamos, tenemos cosas que hacer. ¿Qué? Tetsutetsu se apresuró a alcanzarlo. Todavía no me has dicho por qué estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Créeme, te llevaré a un lugar interesante. Dijo Kaminari con una sonrisa cómplice. Tetsutetsu parecía escéptico. ¿No me traerás aquí solo para darme un paseo por el parque? Preguntó con cautela. O sea, he vivido en Saitama toda mi vida. He estado en el Parque Oniya como una docena de veces. Kaminari negó con la cabeza, divertido por lo equivocado que estaba Tetsutetsu. No, no es eso. Hay un lugar que quiero enseñarte. Está más adentro del parque, un pequeño rincón secreto. Tetsutetsu parecía estar a punto de decir algo más, pero Kaminari lo interrumpió. Ya lo verás cuando lleguemos. Siguieron caminando, adentrándose más en el parque. Después de unos 10 minutos, llegaron a una zona donde poca gente se aventuraba. Los árboles se espesaron y los sonidos de los senderos principales se desvanecieron. El denso follaje de los cerezos centenarios bordeaba el estrecho sendero de tierra, y la maleza impedía la vista en todas direcciones. Entonces Kaminari se desvió bruscamente del camino y se abrió paso a través de una espesura de arbustos. Tetsutetsu dudó, sintiendo una extraña inquietud. Pensó que quizá no se trataba solo de mostrarle un escondite. ¿Era una especie de prueba? O peor aún, una extraña iniciación. Sus pasos vacilaron y susurró con nerviosismo. Kaminari. ¿Qué? Kaminari miró hacia atrás sin detenerse, ya cerca del final del sendero frondoso. Es que... balbuceó Tetsutetsu. Mira, soy heterosexual, ¿vale? Solo me gustan las chicas. ¿Qué?
Kaminari se quedó paralizado a medio paso, procesando lo que Tetsutetsu acababa de insinuar. Luego observó el entorno aislado y finalmente comprendió a qué se refería su amigo. «Idiota», gritó Kaminari, volviéndose hacia él, con el rostro deformado por una mezcla de incredulidad e irritación. «¿Qué tonterías estás pensando? Ah, ¿así que no es eso?». La confusión de Tetsutetsu se transformó en alivio. Se dio cuenta de que había malinterpretado por completo la situación. «Claro que no. Caramba, solo sígueme», gruñó Kaminari, avanzando con paso firme y renovada determinación. «Ya casi llegamos». Pero mientras Kaminari se adentraba más en la espesura, recordó que le debía una pequeña revancha a Tetsutetsu por ese momento incómodo. Claro, el tipo era más alto, pero ¿de verdad creía que Kaminari perdería en un mano a mano? Menuda broma. La altura no lo era todo. Tetsutetsu podía medir 1,74 metros, pero Kaminari no era precisamente bajo, con 1,68. Además, esa diferencia no era para tanto. No era que Kaminari estuviera celoso ni nada por el estilo. Ni hablar. Ni hablar. «Aquí estamos», anunció Kaminari, saliendo de la maleza y adentrándose en un claro. Tetsutetsu apareció justo detrás de él y de inmediato se quedó sin palabras. El espacio frente a ellos era aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto, rodeado por una espesa vegetación. En el extremo opuesto, un pequeño montículo sobresalía del suelo, marcado por innumerables quemaduras ennegrecidas. Parecía haber sido sometido a años de abuso, con cráteres y vetas oscuras. Cerca, una sombrilla amarilla estaba anclada en el suelo, con su dosel adornado con docenas de diminutos diseños de Pikachu. Debajo había una mesa de plástico y un par de sillas a juego. Un despertador de Pikachu estaba sobre la mesa, sonando silenciosamente. Pero lo que realmente llamaba la atención era el propio suelo y la superficie agrietada del montículo. La tierra estaba plagada de profundas fisuras de diversos tamaños, que la entrecruzaban como una intrincada red. Verlo todo dejó a Tetsutetsu boquiabierto. ¿En serio? ¿Qué pasa con este lugar?, exclamó con los ojos abiertos. «Parece un campo de batalla». «No del todo», dijo Kaminari con voz firme. Caminó hacia el montículo, de espaldas a Tetsutetsu, y puso una mano sobre su superficie rugosa. «Esto no es un campo de batalla. Es un campo de entrenamiento. Mi campo de entrenamiento». Se giró para mirar a Tetsutetsu con expresión seria. «Llevo 9 años viniendo aquí, practicando y perfeccionando mi don. Cada marca, cada grieta que ves, es testimonio del esfuerzo que he puesto». La mirada de Kaminari se desvió hacia el despertador de Pikachu sobre la mesa, un pequeño y silencioso compañero que había estado presente en casi todas esas sesiones de entrenamiento. Para él, este pequeño rincón del parque era más que un simple lugar para entrenar. Era un testimonio de su determinación y crecimiento. Entonces, continuó, con un tono más ligero, mientras extendía una mano hacia Tetsutetsu. «¿Qué te parece? ¿Quieres entrenar conmigo? Supongo que nunca has tenido la oportunidad de pelear con alguien usando tu don al máximo, ¿verdad?». Capítulo 13. No podemos seguir el ritmo. ¿Peleando con dones? Los ojos de Tetsutetsu se abrieron de par en par, sorprendido. Kaminari esperaba al menos alguna vacilación, tal vez incluso una negativa, pero la reacción entusiasta del chico lo tomó por sorpresa, haciendo inútiles todas las palabras de persuasión que Kaminari había preparado. ¿En serio? ¿De verdad vamos a pelear usando nuestros dones?, preguntó Tetsutetsu con la voz llena de emoción. Miró a Kaminari, casi esperando que se retractara o cambiara de opinión. Al fin y al cabo, usar dones en una pelea era técnicamente ilegal a menos que fueras un héroe con licencia, y llevaba mucho tiempo deseando una oportunidad como esta. Durante años, su propio don se había sentido como un desperdicio, incapaz de usarlo para nada significativo. ¿Había algo más frustrante? Absolutamente. Confirmó Kaminari sin dudarlo. Precisamente por eso te traje aquí. Ante esto, la emoción de Tetsutetsu alcanzó nuevas cotas. No pudo evitar mirar a Kaminari con aún más interés. Pero un atisbo de duda cruzó su rostro y frunció el ceño ligeramente al pensar en algo. «Pero, ¿y si te lastimo?», preguntó con la voz teñida de preocupación. Su don, después de todo, no solo consistía en estar hecho de acero, sino también en poseer su poder y resistencia.
Podía romper rocas de un solo puñetazo, y si accidentalmente golpeaba a Kaminari con demasiada fuerza. ¿Me lastimaste?, se burló Kaminari, ya comprendiendo a dónde se dirigían los pensamientos de Tetsutetsu. Pero necesitaba que Tetsutetsu luchara sin reservas, así que se tragó la diversión y dejó que su confianza brillara. Creo que estás soñando si piensas que eso va a pasar, replicó sonriendo. KZZT crack. La electricidad crepitó cuando Kaminari apretó los puños, arcos de relámpagos dorados serpentearon por su piel. Miró a Tetsutetsu con una mirada fría de desdén, su cuerpo resplandeciente de energía. Tu don puede ser duro, pero el mío. Hizo una pausa, dejando que la electricidad crepitara para causar efecto. Está en un nivel completamente diferente. Tetsutetsu parpadeó, sin palabras por un momento. No se esperaba esta faceta de Kaminari. En el poco tiempo que se conocían, Kaminari le había parecido un tipo tranquilo y afable. Pero ahora, había un fuego en su mirada que Tetsutetsu no había visto antes. Pero no le molestó. De hecho, lo enardeció aún más. Al fin y al cabo, ¿de qué servía una pelea si tu oponente no tenía fuego propio? Jajaja. Entonces no me culpes por no contenerme, exclamó Tetsutetsu, con la voz resonando de emoción. Con una respiración profunda, activó su don, y todo su cuerpo se tornó de un negro brillante mientras el acero lo envolvía de pies a cabeza. Apretó los puños, poniendo a prueba su forma endurecida, y el sonido del metal rozando contra el metal resonó por el claro. Auge. Con un paso potente, Tetsutetsu se lanzó hacia adelante, y el suelo bajo sus pies crujió por la fuerza. Cargó contra Kaminari como un ariete humano, con sus puños revestidos de acero listos para aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. KZZT crack. Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Kaminari mientras se preparaba, decidido a enfrentarse a Tetsutetsu de frente. Necesitaba medir la diferencia de fuerza, y no había mejor manera que un choque directo. Puño de luz eléctrica. Adelante, rugió Tetsutetsu. Vio el puño de Kaminari crepitar con electricidad y sintió que su entusiasmo crecía. Confiaba en que su acero sería más que suficiente para un pequeño rayo. Auge. Los dos puños chocaron, y el impacto envió una onda expansiva que recorrió el claro. La electricidad dorada explotó desde el puño de Kaminari, y este la sintió atravesar el brazo de Tetsutetsu. Pero mientras la corriente recorría el cuerpo de acero de Tetsutetsu, la expresión de confianza de Kaminari flaqueó. ¡Bum! Un instante después, el puño de Tetsutetsu rompió la resistencia eléctrica y se estrelló contra el pecho de Kaminari, obligándolo a retroceder varios pasos. El impacto lo dejó sin aliento y sintió un dolor sordo que se extendía por su torso. No fue un golpe leve, pero tampoco fue suficiente para derribarlo. Apretó los pies en el suelo, estabilizándose lo más rápido que pudo. Tetsutetsu, mientras tanto, se contuvo para no aprovechar su ventaja, permaneciendo donde estaba y observando a Kaminari con curiosidad. Los restos de la corriente eléctrica aún se aferraban a su cuerpo, crujiendo y haciendo crujidos. Pero aparte de un leve hormigueo en el puño, no sentía mucho más. Parece que tu electricidad no me afecta tanto, se burló Tetsutetsu con una sonrisa. Kaminari respiró hondo, frotándose el pecho dolorido. No le sorprendió demasiado el resultado. Entonces, un duelo directo no funciona. Recordó el impacto y lo que había sentido. No era solo que el don de Tetsutetsu lo hiciera duro como el acero. Había más. No es solo el acero. También tiene mayor fuerza y resistencia, murmuró Kaminari para sí mismo. Tiene sentido, sin embargo. Un cuerpo así necesitaría mucha musculatura para moverse. Era un rasgo pasivo, muy parecido a su propia inmunidad a la electricidad. Y por la forma en que funcionaba su don, Kaminari sospechaba que, al fortalecerse, incluso podría adquirir cierta resistencia al calor y al fuego. Después de todo, los rayos generaban altas temperaturas. Tetsutetsu interrumpió sus pensamientos. ¿Y bien? ¿Ya terminamos o quieres otra ronda? Kaminari no respondió de inmediato. En cambio, entrecerró los ojos y una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Oh, apenas estamos empezando. ¿Qué? Antes de que Tetsutetsu pudiera procesar las palabras, todo el cuerpo de Kaminari se iluminó con electricidad. Esta vez, los arcos dorados danzaron por toda su figura, no solo por sus puños.
¿Vas a subir el voltaje?, preguntó Tetsutetsu, en guardia. No estaba seguro de si Kaminari se negaba obstinadamente a aceptar que su electricidad no funcionaba, o si tenía algún otro as bajo la manga. Pero no iba a bajar la guardia ahora. KZZT crack. En un instante, Kaminari se abalanzó hacia adelante, con todo su cuerpo moviéndose a una velocidad casi sobrenatural. Tetsutetsu abrió los ojos de par en par al ver a Kaminari acortar distancias en una mancha de luz dorada. Intentó reaccionar, levantando el brazo para interceptarlo, pero sintió como si sus extremidades movieran a través de melaza. Crack. El puño de Kaminari impactó en el pecho de Tetsutetsu, enviando una descarga eléctrica por la superficie de acero. Tetsutetsu apretó los dientes, pero su verdadera preocupación no era el golpe, sino darse cuenta de que Kaminari ya se le escapaba, agachándose a su izquierda y dando vueltas. Su cerebro registraba cada movimiento y podía ver con claridad cada paso y cambio de peso de Kaminari. Sin embargo, de alguna manera, su propio cuerpo se sentía lento e inerte, como si se retrasara en sus pensamientos. ¿Qué? La frustración de Tetsutetsu aumentó al girarse, solo para descubrir que Kaminari ya se había alejado de su alcance. Su mente sabía qué hacer, sabía exactamente cómo contrarrestar cada movimiento que hacía Kaminari, pero su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. ¿Por qué? ¿Por qué sentía que sus extremidades no respondían como debían? ¿Por qué siempre iba un poco retrasado? Capítulo 14. Movimiento de alta velocidad. Boom. Kaminari apareció detrás de Tetsutetsu una vez más, con el puño rebosando electricidad al impactar. Justo antes de que Tetsutetsu pudiera girarse para defenderse, Kaminari ya se había desviado hacia la derecha y había asestado un puñetazo en el costado de su aturdido oponente. Para ser justos, la razón por la que Kaminari podía atacar con tanta temeridad sin preocuparse por causar daño real era gracias al don de Tetsutetsu. Su transformación de acero lo convertía en el compañero de entrenamiento perfecto, un saco de boxeo humano que podía aguantar golpes sin sufrir lesiones graves. En cuanto a la técnica actual de Kaminari, no era nada particularmente complejo. Era esencialmente una extensión de su anterior movimiento de electroterapia. Solo que esta vez usaba la electricidad para estimular sus músculos en lugar del corazón de otra persona. Al dirigir una cantidad controlada de corriente a sus células musculares, podía mejorar temporalmente su velocidad, reflejos y fuerza. La estimulación eléctrica activaba sus músculos, permitiéndole moverse con mayor agilidad. El aumento de velocidad era lo más notable, aunque su fuerza también se beneficiaba. Al fin y al cabo, la velocidad sin una base sólida de fuerza no lo llevaría muy lejos. La idea de esta técnica surgió de sus recuerdos de inspiraciones pasadas. Si bien no alcanzaba el nivel de los poderes de relámpago de Enel en One Piece, era algo similar al Godspeed de Killua en Hunter x Hunter. Claro que la versión actual de Kaminari aún distaba mucho de esa maestría. Por ahora, era más bien una versión básica de Godspeed. Aunque prefería considerarlo la primera etapa de su propio camino hacia el perfeccionamiento de ese tipo de movimiento de alta velocidad. Por eso, le había dado un nombre apropiado. Movimiento de alta velocidad. El nombre le vino casi por casualidad después de perfeccionar la técnica, mientras jugaba con su despertador de Pikachu. La descripción del movimiento coincidía con la habilidad, agilidad de Pokémon. Aligera el cuerpo del usuario, aumentando considerablemente su velocidad. Fue un recordatorio sencillo y apropiado de sus raíces e inspiraciones. Auge. En ese momento, Tetsutetsu empezaba a perder el equilibrio. Los repetidos golpes y las constantes descargas eléctricas le estaban pasando factura. Perdió el equilibrio y, con un último puñetazo de Kaminari, finalmente cayó al suelo, con chispas eléctricas aún danzando sobre su piel metálica. Tetsutetsu. Gritó Kaminari, dejando que la electricidad se disipara de su cuerpo mientras corría rápidamente a ayudar a su amigo a levantarse. No esperaba que el chico de acero cayera así. Después de todo, Tetsutetsu había recibido muchos golpes antes sin mostrar signos de debilitamiento. Oh, estoy bien. Dijo Tetsutetsu, sacudiendo la cabeza y levantándose rápidamente mientras se sacudía la ropa. ¿En qué estabas pensando?, preguntó Kaminari, escéptico de que su puñetazo hubiera sido lo suficientemente fuerte como para derribar a alguien tan resistente como Tetsutetsu. Jeje, me distraje un segundo.
admitió Tetsutetsu, rascándose la cabeza avergonzado. Luego, con expresión de desconcierto, preguntó. ¿Qué fue eso de ahora? ¿Cómo te volviste tan rápido? Kaminari estaba a punto de explicar cuando Tetsutetsu se interrumpió. No, espera. No fuiste tan rápido. Aún podía ver tus movimientos. Simplemente no pude seguirte el ritmo. Kaminari sonrió, dándose cuenta de que Tetsutetsu había dado en el clavo. Exactamente. Se trata de agilidad. Agilidad. Repitió Tetsutetsu, frunciendo el ceño confundido. Kaminari asintió. Mi velocidad de movimiento aumentó, pero no hasta el punto de que no pudieras verme. Tus ojos y tu mente aún podían seguir lo que hacía, pero hay una diferencia entre ver algo y poder reaccionar a ello. Continuó. Mi velocidad de ataque, mi capacidad para cambiar de dirección y mis reflejos están varios pasos por delante del tiempo de reacción de tu cuerpo. Bueno, eso es todo. Murmuró Tetsutetsu, sumido en sus pensamientos, mientras intentaba encontrar la manera de acortar la distancia entre sus reacciones y los movimientos de Kaminari. Kaminari tocó el hombro de acero de su amigo y añadió. Además, tu cuerpo pesa mucho cuando te transicionas. Aunque eres mucho más fuerte que la persona promedio, tu masa corporal y la densidad de tu cuerpo de acero te frenan en cuanto a movimientos rápidos. Puede que tengas potencia bruta, pero si no puedes golpearme, ¿de qué sirve? No puedes quedarte ahí parado y dejar que siga disparándote. A Tetsutetsu no le gustó eso, y su expresión lo demostró. Pero en realidad no me has hecho ningún daño. Argumentó. Y soy inmune a tu electricidad. Es como intentar matar un mosquito con un cañón. Continuó, con creciente frustración. Claro, puedes ser rápido, pero si te pillan aunque sea una vez, se acabó la partida. Te pillé. Pensó Kaminari con una leve punzada de satisfacción. Sus anteriores provocaciones habían funcionado. Tetsutetsu estaba furioso, y eso era justo lo que quería. El exceso de confianza del chico de acero le había dado a Kaminari la oportunidad que necesitaba para probar un movimiento especial que podría ser efectivo contra él. Claro, si Kaminari realmente quería lastimar a Tetsutetsu, podría llevar su don al límite y desatar una descarga eléctrica masiva, quizás una descarga de 1.000.000 de voltios. Dudaba que Tetsutetsu fuera completamente inmune a una cantidad tan extrema de energía eléctrica. Pero eso tendría algunos efectos secundarios desagradables. Incluso si Tetsutetsu no sufriera lesiones graves, la sobrecarga cerebral resultante probablemente lo dejaría aturdido, riendo y levantando el pulgar como un idiota descerebrado. Y Kaminari no quería ganar así. Puso los ojos en blanco ante la fanfarronería de Tetsutetsu y preguntó: «Oh, ¿no estás convencido?» «Claro que no», resopló Tetsutetsu, con una mezcla de determinación e irritación en su rostro. Si me quedo aquí parado, apuesto a que no podrías hacerme nada. No puedes seguir así para siempre. Qué curioso, podría decir lo mismo de ti. Respondió Kaminari secamente. No puedes mantener esa forma de acero indefinidamente, ¿verdad? Tetsutetsu se estremeció. ¿Cómo lo supiste? La expresión de sorpresa en el rostro de Tetsutetsu era casi cómica. Estaba segura de no haber mencionado ningún límite para su don. No es tan difícil de entender. Dijo Kaminari con una sonrisa cómplice. Cuando llegues a Hua, lo aprenderás todo. Los ojos de Kaminari brillaron con determinación mientras se encendía de nuevo, y la electricidad empezó a crepitar por todo su cuerpo. ¿Crees que no puedo hacerte nada? A ver qué pasa. ¿Qué planeas? Preguntó Tetsutetsu, entrecerrando los ojos mientras se preparaba. Con una sonrisa segura, Kaminari dijo: te voy a mostrar por qué dije que quizá aún estés viviendo en un sueño. Prepárate, porque estás a punto de descubrir lo poderoso que puede ser un rayo. Dejó que la electricidad lo recorriera, sintiendo la familiar oleada de energía acumularse en sus músculos. No te preocupes. Añadió con un brillo travieso en la mirada. Esto no dolerá mucho. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.